Tú que estás allí pensando en qué hacer con tu vida o qué hacer con el menú de hoy, ambas son decisiones súper importantes. Te sientes un poco como Moshe en el desierto, pero sin la zarza ardiente ni los 10 mandamientos. No te preocupes, todo pasa, todo pasa. A veces la vida nos lanza desafíos que parecen grandes, que más grandes que nuestra capacidad de resolverlos, ¿verdad? Una decisión difícil en el trabajo, un problema personal que te quita sueño. Y mira, dan ganas de esconderse bajo la manta y esperar a que todo se solucione solo. Pero, ¿y si te dijera que la solución está más cerca de lo que tú crees en este momento? Hace poco, o sea, estuve leyendo esta paracha, pero fuera de esta fecha, ¿no? O sea, cualquier semana del mes pasado, topé con la paracha de esta Bejaloteja, y Bejaloteja suena un poco a trabalengua, pero es un buen nombre. Y bueno, estuve leyendo esta paracha el mes pasado y me dejó pensando un montón, porque básicamente esta historia nos recuerda que incluso en medio del caos y en medio de la incertidumbre siempre hay una luz que nos guía, una brújula interna. Y a partir de ese día sí me dije, cada vez que tengo un caos en mi vida, voy a leer esta paracha para que me oriente a salir de él. Entonces piensa en esos momentos en los que te sientes perdido, como si estuviera vagando por el desierto sin rumbo fijo. ¿Qué haces normalmente? ¿Entras en pánico? Bueno, yo sí, a veces yo entro en pánico, pero ¿y si te permitieras conectar con tu propia nube en el desierto? Esa vocecita interior que te susurra qué camino tomar, que le llamamos intuición. A veces la respuesta no es lógica ni racional y a veces simplemente sientes que algo es correcto y eso, mi querido amigo, mi querida amiga, es mucho más poderoso de lo que crees. Porque eso es precisamente la mecha que enciende la luz. Y sabes qué es lo mejor de todo, que no tienes que hacerlo solo, no tienes que ser un superhéroe ni tener todas las respuestas, simplemente tienes que encender la mecha y confiar en que la luz se encargará del resto. Así que la próxima vez que te enfrentes a un desafío, respira hondo, conecta con tu intuición y recuerda las lecciones de Bejaloteja. Y quizás encuentres la guía que necesitas justo donde menos lo esperas. Y recuerda que no tengas miedo de brillar porque el mundo necesita tu luz. Y bueno, vamos a brillar con esta paracha, ¿ok? Y por el menú que te va a tocar manejar allá en la calle una vez que escuche estos datos que te voy a entregar de aplicación a la vida diaria. Y shalom, mis apreciados talmidines, que hacemos vida estudiantil en esta comunidad chagareora. Soy Tony José Baera y esta es mi interpretación, la segunda parte de la interpretación de la parashá Bejaloteja. Y bueno, hay que Bejaloja o Bejaloteja, más que una simple porción de la Torah, es como un mapa lleno de pistas para vivir mejor. Imagínate un cofre del tesoro, pero sin lugar, pero en lugar de monedas, o sea, en lugar de tener monedas, tiene pepitas de sabiduría que podemos usar todos los días. Primero, Bejaloja nos recuerda que la bondad no nace en los árboles, hay que sembrarla y como cuando le sonríes al cajero del supermercado o le ayudas al vecino con las bolsas. Esas pequeñas acciones son como semillas que luego florecen en un mundo más bonito. Y por eso es que la cordialidad en verdad y la buena costumbre en verdad que son muy importantes porque nos hacen una causa-efecto muy positiva para nuestras vidas. También esta paracha nos enseña que las cosas buenas no caen del cielo. A menos, por supuesto, que seas un israelita en el cielo recibiendo maná, pero esa es otra historia. Si quieres algo, a trabajar se ha dicho, como cuando te esfuerzas por sacar buenas notas o te forzabas o te esfuerzas si eres estudiante actualmente, por sacar buenas notas en la escuela o en la universidad, o cuando te ahorras unos reales para comprarte ese celular que tanto quieres. La satisfacción de obtener algo con tu propio esfuerzo, de verdad que es súper incomparable. Pero ojo,
No todo es correr y llegar primero. Bejalota también nos dice, calma campeón, el crecimiento personal lleva su tiempo. A veces nos frustramos muchísimo porque no vemos los resultados inmediatos, pero hay que ser paciente y confiar en el proceso. Lo importante es un poquito cada día, no el cambio drástico de la noche a la mañana. Como cuando aprendes a tocar un instrumento, cuando aprendes a tocar, que al principio, oye, eso era horrible, pero con la práctica y la dedicación puedes llegar a ser un virtuoso músico. Y hablando del pasado, Pesaloja también nos invita a mirar hacia atrás y aprender de nuestros errores, como cuando metes la pata en una conversación y te das cuenta de que fuiste un poco insensible. Oye, reconócelo. Mira, discúlpate, es una gran lección para el futuro. Nadie es perfecto, pero podemos mejorar. Pero la cosa de verdad que no se queda aquí. Besaloja también nos habla de conectar con algo más grande que nosotros mismos, de cultivar nuestra espiritualidad. Y no tiene que ser rezando en una sinagoga. Aunque si te gusta, bueno, échale pichón, ¿no? O sea, si te gusta ir a una iglesia, dale. No tiene que ser allí. Puede ser meditando en la naturaleza, al lado de un río, una quebrada. Puede ser escuchando música que te eleve el alma. O simplemente, mira, sintiéndote agradecido por las cosas buenas de tu vida. Cada uno encuentra su propio camino. Ahora, bueno, vamos al grano de esta cuestión. Los israelitas se quejaban del alimento, puedes creerlo. O sea, después de todos los milagros y la protección que habían recibido, se ponían quisquillosos con la comida. Es como cuando te regalan un viaje a la playa y te quejas porque la arena te molesta los pies. Algo así. Hay gente que se queja de todo. De todo. O sea, le están pasando cosas buenas y se están quejando porque no son mejores. Entonces a veces preferimos el caos y el drama a asumir la responsabilidad de nuestras vidas. En Egipto, al menos no tenían que pensar en nada. Alguien más decidía por ello, pero Bejalotja nos dice que si queremos escapar del caos, tenemos que hacernos cargo de nuestro propio alimento espiritual. Es decir, tomar decisiones conscientes, asumir las consecuencias de nuestros actos y no echarle la culpa a nadie. No echarle la culpa a los demás. Y bueno, y pobre Moshe estaba que no daba para más, tenía todo el peso del pueblo sobre sus hombros, por eso decidió organizar el Sanedrín, que es una corte de 70 personas para que lo ayudaran a gobernar. Y es como cuando tienes un proyecto en equipo y divides las tareas para que no te explote la cabeza. Moshe seguía siendo el líder, pero delegó responsabilidades. Y es un gran ejemplo esto del liderazgo para aplicarlo a todas las facetas de nuestra vida. Y bueno, y hay algo interesante, que a pesar de que el Sanedrín era el encargado de dirigir el pueblo, dos personas, Elat y Medad, seguían recibiendo luz directamente del Creador y hacían profecía sobre lo que era el futuro del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que todos tenemos la oportunidad de conectar con esa luz divina. O estamos vinculados con esa luz divina constantemente, pero no todos estamos, o sea, esa luz divina está vinculada con nosotros, pero no todos nosotros estamos vinculados con la luz divina, ¿ok? Porque no solo los rabinos y los líderes espirituales, o sea, pueden conectar con la luz, porque con la luz podemos conectar de manera individual. Oye, aplicando la Torah, aplicando el Zohar, meditando, rezando, simplemente abriendo nuestro corazón a la sabiduría. Pero bueno, vamos a volver a las quejas de los israelitas. Ahora querían carne. Así que Hashem les envió un montón de codornices, pero ojo al piojo. Lo más, aquí en Venezuela se dice lambucio, o glotones, que sería una palabra bonita. Lo que se abalanzaron sobre la carne con egoísmo, por supuesto, murieron. Y eso es una gran moraleja, ¿verdad? Esos lambucios que salieron detrás de la carne para comérsela y para acaparar, murieron. Pero, y murieron, ¿no? ¿Y cuál es la moraleja? Bueno, a veces nuestros propios deseos egoístas nos matan. Y no es lo que hacemos, sino lo que queremos hacer, como cuando un hombre casado desea a otra mujer. Ese deseo es tan dañino como si realmente estuviera con ella. Si su mente está llena de pensamientos negativos y deseos impuros, es más fácil caer en la tentación. En días pasados me preguntaban, pero es que yo no hago leche mojará. Yo lo pienso. Yo, mira, corazón, o sea, era una mujer. Pensarlo es peor, porque cuando tú lo piensas, lo estás pensando desde los mundos superiores, que es donde se da forma a la materialidad. Y bueno, y es peor aunque tú creas que nadie te escuchó, hiciste una transgresión,
Por supuesto que tú sí te escuchaste. Y tú sí estás escuchando que estás haciendo lechón hará. Y estás escuchando que estás fuera del sistema, incumpliendo los preceptos que nos dio Hashem dentro del monte Sinaí. Y lo estás pensando, pero como piensas que nadie te vio, entonces no tiene resultado. Pues sí tiene resultado, mi querida amiga. O sea, eso, como el hombre casado con otra mujer. Un hombre casado que desea a otra mujer, perdón, ese deseo, por supuesto que lo va a fulminar. Y si tu mente está llena de pensamientos negativos o deseos impuros, es más fácil caer en la tentación. Por eso es importante llenar nuestra mente de cosas buenas, llenar nuestra mente de luz, llenar nuestra mente de intenciones puras. Así que la próxima vez que te enfrentes a un desafío, a una decisión, recuerda las lecciones de Bejalota y puede que encuentres una guía que necesitas para iluminar tu camino y así te sientes, y si te sientes perdido, busca tu propia nube en el desierto. Escucha esos susurros suaves que te dicen qué camino tomar. Confía en tu intuición y no te olvides de encender la mecha, que la luz se encarga del resto. Y bueno, continuemos entonces con esta para allá. Van 11 minutos de grabación, o sea que si puedo meterle 5 minutos más. Bejalota yo lo relaciono con las luces en el desierto y los susurros del corazón. La vida, a veces la vida se pone más desértica, ¿verdad? O sea, y más desértica que el mismísimo Sahara. ¿A que sí? Y te sientes como un Indiana Jones sin mapa, perdido en las dunas de responsabilidades, con el solazo de las decisiones dándote en la cara. Y la sed, por supuesto, hay la sed, una sed insaciable de respuesta, de saber si estás yendo por el camino correcto, de encontrar un poquito de sombra donde refrescarte las ideas. Pero, mi querido Talmidín, y si te dijera que incluso en medio de ese desierto existencial hay una brújula escondida, una especie de GPS espiritual que te puede guiar entre las tormentas de arena, agárrate porque te presento a Behaloja. Esta es la paracha. Y piensa en Behaloja como ese oasis inesperado que te encuentras después de días caminando sin rumbo, porque Behaloja es un respiro. Imagínate la escena, ¿no? Palmeras, agua fresquita, sabiduría. Behaloja no te va a dar las respuestas mágicas a todos tus problemas. Ojalá fuera así, ¿verdad? Yo sería el primero en la cola. Pero sí te va a recordar algo importantísimo, que incluso cuando te sientes más perdido, más perdida, que un calcetín, que una media en la lavadora, la sabiduría y la dirección está ahí, al alcance de tu mano. La clave, como siempre, está en saber dónde buscar. Y aún más importante es saber escuchar tu intuición, a tu corazón, a esas pequeñas señales que la vida te va dejando por el camino. Behaloja es como ese amigo sabio que te da un empujoncito para que te des cuenta de que tú ya tienes todas las respuestas dentro de ti. Él simplemente te ayuda a desempolvarlas un poquito. Así que ya sabes, o sea, ahí la próxima vez que la vida se te ponga dura, tú como persona dura tienes que seguir caminando. Y bueno, y aunque se ponga más dura que un filete de suela, ¿no? Acuérdate que Behaloja está allí, date la oportunidad para conectar contigo mismo, para escuchar tu voz interior, para encontrar esa brújula que te guiará a través del desierto y no te hundas en la arena, mi campeón, mi campeona, que tú puedes. Porque una de las historias más impactantes de Behaloja es la de Aarón y Miriam criticando a Moshe. Imagínate, ¿no? Sus propios hermanos, esos que se supone que apoyan y entienden, están lanzando dardos verbales. Tus propios hermanos te lanzan dardos, imagínate, es una situación con la que muchos podemos identificarnos. ¿A quién no le ha pasado? Pero aquí hay algo importante, la Torá no solo nos muestra el error de Aarón y Miriam, sino que también nos enseña sobre el poder destructivo de la Lashon Hara. Lashon Hara son chismes, habla maliciosa, es como un veneno que se extiende afectando todo, no solo a la víctima, sino también a que habla el lechón hará, y a que escuche inclusive el lechón hará. Por eso es que cuando alguien esté chismoseando uno se tiene que alejar. Yo me alejo, yo corro, porque yo sé las consecuencias de un lechón hará. Y Behaloja es esa lección, ¿no? Esa lección que resuena profundamente en nuestra sociedad actual, donde las redes sociales
oye, son horribles, por lo general se convierten en campos de batalla verbales y se dicen cosas por redes sociales, dígame por WhatsApp a través de dibujitos, se destroza la gente. Entonces Behaloja nos recuerda la importancia de ser conscientes de nuestras palabras y de cómo pueden impactar a los demás. Si escuchamos Lechón Hará, hay que correr en la dirección opuesta. Pongámoslos en cuarentena espiritual. Pero Miriam, y esta historia también tiene un lado súper esperanzador. A pesar de su horror, Moshe intercede por ella, implorando a Shen que la cure. Su oración, el Na Refanalá, es un poderoso recordatorio de que el arrepentimiento y la curación son siempre posibles. La Torah nos enseña que Miriam, aunque sufrió las consecuencias de sus actos, también contribuyó a un bien mayor. Su experiencia sirvió como una advertencia para las generaciones futuras, mostrándonos los peligros del habla maliciosa y que nadie está exento. Miriam, hermana de Moshe, que más influencia no podría tener ante Hashem, ella cayó con el Zarat, le dio Zarat por hacerle Lechón Hará. Y esto nos lleva a esa reflexión importante. A veces es necesario hacer sacrificios personales por un bien mayor, pero ojo, esto no significa que debamos buscar activamente el sufrimiento o justificar las acciones negativas. Más bien implica estar dispuestos a asumir ciertas dificultades si éstas contribuyen al bienestar de los demás. Y es un equilibrio delicado que requiere discernimiento y una profunda comprensión de nuestros valores. Y no es fácil navegar por esta agua, pero mira, Behaloja nos ofrece esta brújula para guiarnos. Y al final de parashá nos encontramos la Haftará, que nos habla de Hanukkah, la luz milagrosa, y que eso nos va iluminando el camino, y la Haftará de Behaloja, que también, por supuesto, se lee en Hanukkah, nos habla de esperanza, nos habla de victoria, nos habla de la presencia constante de Hashem en nuestras vidas y nos recuerda cómo Yehoshua, el sumo sacerdote, fue purificado y protegido y cómo los macabeos contra todo pronóstico derrotaron al imperio griego. Esta conexión con Hanukkah es poderosa y nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros la luz puede brillar y nos da el poder de acceder a milagros y acceder a maravillas en nuestras propias vidas. Entonces, esta semana tenemos esa posibilidad, está esa pequeña ventana abierta a la Hanukkah, está esa energía presente, va a estar presente en este Shabbat, y hay que aprovecharlo mucho. Entonces, la próxima vez que te enfrentes a un desafío o una decisión, recuerda las lecciones de Behaloja. Y busca tu propia nube en el desierto y escucha esos susurros suaves que te dicen qué camino tomar, confía en tu intuición y no te olvides de encender la mecha. Porque, amigo mío, amiga mía, talmidines todos de esta comunidad chagareora, al final se trata de encender nuestra propia luz y dejar que ilumine el camino, no solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. Shalom, mis queridos talmidines, y a brillar.